Bueno, continuamos con un gran amigo, un referente también, el doctor Alejandro Barbagelata. ¿Sí? Todos ustedes lo conocen bien, sobre todo los que están en la especialidad de la insuficiencia cardíaca. Doctor Barbagelata, un gran promotor de la formación académica, científica de especialistas en falla cardíaca, quien ha trabajado mucho tiempo en Duke, lo sigue haciendo, y bueno, que nos va a hablar sobre el impacto de las nuevas terapias farmacológicas para insuficiencia cardíaca en la muerte súbita. Invitamos al doctor Roberto Quintana, quien va a presidir la sesión, y a los panelistas, si están aquí, la doctora Aymar, María Rosa y la doctora Silvia Luluaga. Bueno, yo creo que gracias, Luis, no tan solo por la invitación, sino por haberme ahorrado la presentación del doctor Barbagelata. Yo creo que en función del tiempo, los panelistas quieren preguntar, el auditorio quiere escuchar, y el tema, sinceramente, es muy interesante. Pero aparte de eso, te quiero decir, Luis, felicitaciones por este evento. Sinceramente, un excelente evento de interés de la humanidad y de preocupación de los médicos. Pero yo no quiero hacer más presentaciones. El doctor ya ha sido presentado por el organizador de todo esto, así que pupitre suyo. Bueno, muchísimas gracias. Yo le quiero decir, perdón, Alejandro, esta conferencia surge de un interrogante que ocurre en todos lados, incluso en el europeo, cuando se han presentado estas nuevas guías de muerte súbita y demás. La gente que hace falla cardíaca decía, ¿qué pasa con todo el nuevo tratamiento médico, con todas estas nuevas terapias y el impacto en la muerte súbita? Ustedes saben, las glifosinas, los ARNI, a mí me ha costado aprender todos esos nombres últimamente y que saben los que hacen falla cardíaca. Yo le pedí, Alejandro, vos sos la mejor persona que nos puede instruir sobre esto. ¿En qué van en este tema de falla cardíaca? Eso es lo que nos va a contestar ahora el doctor Barbagelata. Gracias. Bueno, Luis, Roberto, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy sorprendido de la convocatoria y el nivel del evento. Te agradezco verdaderamente que me hayas incorporado en este importante evento. Los que hacemos insuficiencia cardíaca de alguna forma convivimos con la muerte súbita, particularmente a medida que la insuficiencia cardíaca se hace más avanzada. Y necesariamente tenemos que mirarla, tener una mirada focalizada sobre el tema. Aquí yo estoy aprendiendo mucho de todas las charlas que nos han dado. Realmente me sorprende la cantidad de información que tenemos en común y que realmente hay que incorporar en la práctica diaria. Precisamente el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene un porcentaje importante de muerte súbita y necesariamente es algo que lo tenemos. Lo que me pidió Luis es focalizar en muerte súbita. O sea, yo no me voy a aburrir. Saben que la insuficiencia cardíaca es una epidemia creciente. Ya hay una subespecialidad de insuficiencia cardíaca en Estados Unidos, en Europa. Latinoamérica está en ese camino. Ustedes saben que las nuevas terapias son impactantes en lo que está ocurriendo. A esto, digamos, los inhibidores de la ECA, los ARB, los beta blockers, los inhibidores de aldosterona, los ARNIs, las glifosinas. Y a la derecha cada vez intentan que se haga la titulación más rápida, porque el impacto en la sobrevida realmente es cada vez más importante. Entonces están hablando de hacer unos steps que en poco tiempo los pacientes que ingresan en el hospital por insuficiencia cardíaca compensada puedan tener al corto plazo estar con titulación de todas estas medicaciones. Y esto está generando un impacto en la evolución del paciente y en todos los eventos que previamente pensábamos que era de una forma, hoy tenemos que pensar o reevaluar que puede ser de otra. Por eso yo voy a utilizar información muy actualizada porque hay mucha información que se ha agregado últimamente. Este diapositivo a mí me gusta mucho porque habla un poco del impacto que han tenido las medicaciones a lo largo de la historia. Si ustedes ven lo de abajo es placebo, y cuando empiezan a agregar medicaciones, digoxina,
inhibidores de la convertasa, beta bloqueantes, cuando combinan distintas combinaciones y van llegando, acá esta es una combinación de digoxina con hidralacina y nitratos, esto es inhibidores de la ECA con beta-bloqueantes y dioxina, y fíjense cómo la sobrevida o el impacto en la mortalidad realmente se va incrementando a medida que avanzamos y llegamos a lo último que son los 4 fantásticos, como le llaman, que por eso, digamos, fíjense el impacto que tiene realmente en la evolución de estos pacientes. Yo les aclaro que he sacado muchos diapositivos en honor al tiempo, me han pedido hacerlo, cortarlo realmente. Si nos focalizamos en pacientes con insuficiencia cardíaca en términos de qué se mueren, fíjense que a lo largo del tiempo y en los distintos trials hay una caída en la incidencia de muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. De nuevo, uno tiene que especificar de qué paciente está hablando porque hay mucha heterogeneidad. Si ustedes ven arriba los distintos estudios, cuanto más viejo es el estudio, mayores, fíjense que acá hay estudios que tenían 50% de mortalidad por muerte súbita, o sea que los estudios más antiguos tenían realmente una alta mortalidad. Los más modernos están alrededor del 30, 30 y pico %, o sea, 1 de cada 3 muertes, más o menos, de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, mueren por muerte súbita, y eso es algo que realmente tienen que considerar. Y si uno ve cómo se comporta la mortalidad de estos pacientes, cuando se internan y se van de alta, la muerte sube, la principal mortalidad al año es más cardiovascular. A medida que pasa el tiempo, 1 o 2 años, 2 a 5 años, o más de 5 años, si el paciente se mantiene relativamente estable, predomina o empieza a predominar la muerte súbita dentro de la mortalidad que estos pacientes tienen. Y cuando ven cada medicación que nosotros utilizamos que previenen la mortalidad, casi todas tienen un impacto en la muerte súbita. Entonces ustedes me dirán, ¿son antiarrítmicos? Y bueno, algún efecto antiarrítmico deben tener. Lo que es claro es que todos previenen de alguna forma, fíjense, lo que está en anaranjado es la prevención de muerte súbita comparado con placebo. Cada uno, esto es Tandolapril, estos son beta-bloqueantes, carvedilol, espironolactona, eplerenona, y ya llegamos a los UDI. Todos tienen un impacto de alguna forma en prevención de la muerte súbita. Esto hay que tenerlo muy claro porque son medicaciones que no solo previenen la mortalidad general, sino también la muerte súbita. Ustedes recuerdan con los ARNIs, que es una de las medicaciones no tan modernas, pero de las últimas, la combinación de valsartán con sacubitrilo. Por un lado, con el valsartán uno bloquea la activación neuromoral, que es un activo de la insuficiencia cardíaca habitual. Por el lado del sacubitrilo uno bloquea la nefricilina, entonces aumentan los péptidos que teóricamente tienen un efecto beneficioso. Entonces esa combinación ha demostrado un efecto beneficioso en la sobrevida de los pacientes. Y también lo ha demostrado en la reducción de muerte súbita y de arritmias ventriculares. O sea que acá pareciera ser que tiene algún efecto real antiarrítmico. Por eso estos autores recientemente preguntan si sacubitril y valsartán es una droga de antiarrítmica, se preguntan por esa razón. Lo pueden ver aquí un poco más detallado, fíjense el efecto que tienen positivo en los pacientes, tanto en la muerte súbita como en el manejo de las arritmias, comparado con placebo. O sea, claramente probablemente tenga un efecto de ese tipo. Y cuando llegamos como decía Luis, a las glifosinas, difíciles de pronunciar, o los inhibidores de locotransportadores de sodio glucosa, es un grupo de drogas que realmente ha tenido un impacto. Todavía estamos entendiendo cuál es el mecanismo por el cual genera el beneficio. Tiene múltiples mecanismos. Se empezaron a utilizar como antidiabéticos, terminaron utilizándose en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, luego en preservada, también como protector renal. O sea, tienen un impacto en el trípode
corazón, riñón, páncreas, que es muy importante estas drogas. Y también, fíjense que tienen un impacto en la muerte súbita. Cuando ustedes ven lo que está en este azul o turquesa, no sé qué color es, realmente a medida que aumenta la edad es menor el efecto en la muerte súbita. En los más jóvenes tienen un efecto realmente importante en la reducción de muerte súbita estas drogas. Y si ven, cuando se combina el DAPA heart failure y el de liver, que son los últimos estudios en pacientes con disfunción, fíjense la fracción de eyección, independientemente de la fracción de eyección, el efecto en la muerte súbita obviamente es mayor a menor fracción de eyección, y a medida que va aumentando sigue habiendo un efecto de muerte súbita, inclusive en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, siguen teniendo efecto preventivo de la muerte súbita, lo cual cuando escuchamos al doctor Anguera es interesante empezar a pensar en pacientes con preservadas y cuáles son los que tenemos que predecir en esos pacientes a futuro. Y fíjense que en preservada también hay un efecto claramente en la reducción de muerte súbita con estas drogas, con las glifosinas. No todas las drogas que usamos en insuficiencia cardíaca tienen ese efecto. La digoxina cada vez se usa menos, seguimos utilizándola y tiene una reducción de la rehospitalización sin cambios en la mortalidad. Sin embargo, puede tener un efecto proarrítmico de alguna forma o mayor incidencia de arritmia. O sea que cuando ustedes puedan, si no lo necesitan, obviamente utilicen más las drogas que previenen que las que no previenen. En la nueva clasificación de las sociedades de insuficiencia cardíaca, una de las clasificaciones es por fracción de eyección, si ustedes recuerdan bien, este es reciente, con reducida a menos del 40%, intermedia entre 41 y 49%, preservada mayor del 50%, y quiero que miren aquí abajo, que es la fracción de eyección mejorada o recuperada, porque ese grupo de pacientes son pacientes que potencialmente tendrían una indicación clara de desfibriladores, pero que necesariamente si mejoran en algún momento perderían esa indicación. No, ahí volví para atrás. Entonces, cuando Michael Felker de Duke hizo este análisis, fíjense que a los 6 meses hay un incremento de hasta un 5% de fracción de eyección en pacientes que se internan y lo siguen, lo titulan con las 4 drogas, lo siguen a 6 meses. Hay un incremento al menos del 5% de fracción de eyección, y a 12 meses prácticamente hay un 10% de incremento de fracción de eyección. O sea, el paciente tenía 30%, pasa a 40%, paciente tenía 35%, pasa a 45%. Es decir, este elemento hay que empezar a considerarlo, no solo por la fracción de eyección, sino también por la clase funcional. Pacientes que estaban en clase funcional 2-3 pasan a tener clase funcional 1, y salen de la indicación inmediata al menos. Acá no hablemos de falta de indicación, sino hablemos de momento. O sea, si el paciente, ¿cuál es el momento que necesariamente el paciente podría tener indicación eventual de un desfibrilador? Acá, por ejemplo, en este estudio relativamente chico, usando ARNIS, se sacaron de indicación de desfibrilador en un porcentaje elevado de pacientes que fueron tratados. Los europeos están proponiendo, particularmente en los no isquémicos, los que hacemos insuficiencia cardíaca le tenemos mucho respeto al isquémico. La muerte súbita en isquémico es un elemento muy importante, por eso hay que mirar bien a los isquémicos. Pero el no isquémico, la variedad etiológica, hoy hay que hablar de miocardiopatías. Cada miocardiopatía hoy se diagnostica cada vez más, hay estudios genéticos, se puede identificar diferentes pronósticos en cada miocardiopatía. Entonces, si la insuficiencia cardíaca proviene de una miocardiopatía postparto es una cosa, si es una sarcoidosis es otra, si es una amiloidosis, si es un Chagas, es decir, hay una variedad de miocardiopatías que pueden llegar a insuficiencia cardíaca y tener una no isquémica dilatada, no dilatada, pero con baja fracción de eyección. Entonces es una mezcla importante. Ellos hoy en día están proponiendo utilizar otros métodos, como hablaba el doctor Anguera, la resonancia, comorbilidades, clase de funcionalidad,
o participación genética para evaluar. O sea que la fracción de eyección, al menos en ese grupo de pacientes, está muy discutida, por lo menos el momento. Si a los 9 meses, hasta ahora piden 3 meses, ya digamos en los no isquémicos 3 meses uno tiene que, realmente hay muchos pacientes que mejoran la función ventricular bien medicados, entonces hay que rever ese tema en forma más. Entonces, como conclusión, la muerte súbita continúa siendo una causa frecuente de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque va disminuyendo o disminuyó un poco en el tiempo, sigue siendo un problema, particularmente en pacientes con fracción de eyección reducida. Los nuevos tratamientos son efectivos en reducir la muerte súbita en algunos casos, además de tener un significativo beneficio en la mortalidad. Hay un frecuente remodelamiento reverso, una mejoría en la fracción de eyección en muchos pacientes que están medicados con estas 4 medicaciones bien tituladas. La prevención primaria con desfibriladores, usando solamente la fracción de eyección, podría tener limitaciones, en particular en los no isquémicos. Yo en los isquémicos no opinaría demasiado hoy. Las nuevas metodologías, tales como imágenes, la genética, la electrocardiología, el monitoreo remoto, pacientes que se van en Estados Unidos, se está reintegrando, se le da sensores al paciente y transmite diariamente el electrocardiograma y una serie de parámetros fisiológicos que permiten ir monitoreando al paciente. Los desfibriladores externos como el LifeVest, yo practiqué muchos años en Texas y gran parte de los pacientes por 3 meses se iban con LifeVest para ver si había un remodelamiento reverso en los pacientes y de esa forma esperarlo un poco más antes de ponerle un desfibrilador. Y entonces, para determinar mejor qué pacientes realmente necesitan y en qué momento un desfibrilador implantable. Muchas gracias por su atención. Excelente, Alejandro. Sí, tenemos algunas preguntas A ver, empezamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente era lo que esperábamos y necesitábamos saber de todo esto. Doctora Moris. Con el micrófono. Así escuchamos todo. El micrófono. Sí, un poco ya vimos, digamos, su postura, pero yo quería saber con respecto al tema del tratamiento médico óptimo, que en las guías dice a partir de los 3 meses ya tendría indicación. ¿Qué cree usted realmente si con estas nuevas drogas, sobre todo las gliflocinas, tendríamos que esperar y ser un poco más esperar un poco el tema del remodelado reverso para la colocación del CDI? Y con respecto ahora con los resultados de la revascularización también, ¿qué opina usted si revascularizar y esperar remodelado o de acuerdo a los estudios del Revive no revascularizar? Bueno, gracias por la pregunta. Sé que en Latinoamérica, y esto me puede corregir el doctor Aguinaga, sé que la utilización de desfibriladores es muy baja, tanto en isquémicos como no isquémicos. Eso, digamos, como primer punto. Independientemente de la discusión académica, la utilización per se, inclusive en muchos pacientes que tienen indicación clara, es baja. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted. Yo, digamos, hoy la insuficiencia cardíaca tiene múltiples variables, porque un isquémico, además de isquémico, es diabético, puede tener miocardiopatía diabética y es hipertenso y tiene miocardiopatía hipertensiva, puede tener algún componente genético. Es decir, hay múltiples etiologías que llevan a la miocardiopatía y terminan en insuficiencia cardíaca. Entonces uno tiene que identificar qué es lo que predomina. Pero sinceramente sí, estoy de acuerdo con usted. Digamos, acá estamos hablando de momento. Yo creo que el momento de 3 meses es muy precoz, particularmente en los no isquémicos, y considerando la incidencia de remodelamiento reverso, ustedes ven en el estudio de Felker, es importante, la incidencia es importante. Yo creo que hay que, quizás utilizando imágenes, quizás utilizando otros métodos, no ir tan rápido en realmente en colocarle un desfibrilador, porque, digamos,
uno le encanta que el paciente tenga un desfibrilador, especialmente el que hace insuficiencia cardíaca recibe mucha información del interrogatorio del desfibrilador, le da cantidad de arritmias que el paciente tiene, frecuencia cardíaca, el porcentaje de marcapacidad del ventrículo derecho, le da un montón, y muchos de ellos tienen hasta impedancia, entonces pueden mirar cómo se maneja la impedancia. O sea, teniendo el desfibrilador es un montón de información para el manejo diario del paciente con insuficiencia cardíaca, es muy importante. Ahora, no deja de tener complicaciones, es un dispositivo que tiene adentro, si hay que sacárselo, digamos, a medida que pasa el tiempo es más complicado. Es decir, es un tema, pero cuando el paciente lo necesita hay que indicarlo. Yo no, los 3 meses a mí me parece muy precoz en general. Considerando la reversibilidad que muchos pacientes tienen, yo esperaría un poco más sin duda, y tomaría otros datos fuera de la fracción de eyección en sí misma. Después el tema de la revascularización, usted sabe que es en insuficiencia cardíaca y en miocardiopatías la revascularización es un tema discutido. A medida que cae la fracción de eyección, el paciente se hace más complicado. Si la insuficiencia cardíaca se hace más avanzada, en Estados Unidos se utiliza mucho la asistencia circulatoria a largo plazo. Entonces, si uno le hace una toracotomía y revasculariza y después le pone una asistencia tipo Harmony 3 a largo plazo, es un paciente que seguro viene doblemente complicado, y en general la revascularización, a menos que tenga clara evidencia, el efecto, si bien existe, digamos, no es un efecto que le va a transformar. Ahora, hay otros pacientes donde predomina la isquemia, obviamente que esos quizás mejore la función ventricular revascularizándolo en esos pacientes. El tema del revive y el tema del stitch ha generado mucha controversia, inclusive a nivel de imágenes, ¿no? Con las imágenes, los subestudios del stitch tiraron la viabilidad como concepto que hoy se está tratando de recuperar a futuro. Pero yo creo que eso, si usted me pregunta mi opinión personal, si el paciente, a medida que avanza en la insuficiencia cardíaca, uno puede mejorarle y piensa que la isquemia o la enfermedad coronaria está cumpliendo un rol, yo intentaría revascularizarlo. Obviamente intentaría con percutáneo inicialmente, trataría de no abrirlo. Si hay que abrirlo, obviamente uno tiene que avanzar y hacer un bypass. Los datos en general benefician al bypass, salvo el revive que empieza a verse algún efecto. También son 700 pacientes, el seguimiento no es tan... Pero es un tema que todavía se sigue discutiendo y va a dar que hablar todavía, ¿no? Excelente, Alejandro. Justamente, bueno, en consonancia con eso y cuando lo hemos charlado días previos de todo esto, aquí en Latinoamérica, en todos los países, salvo Puerto Rico, el 95% de los desfibriladores que se implantan son en prevención secundaria. Solamente el 5% en prevención primaria. Y si somos posibilistas, un término que me gusta mucho, nosotros acá no podemos implantar a todo el mundo de acuerdo a las guías en prevención primaria de desfibrilador. Y estamos, y deberíamos estarlo, todos en intentar rescatar pacientes de la indicación de desfibrilador. Y una de las mejores maneras es mejorando fracción de eyección. Cuando se presentaron estas guías de muerte súbita en el europeo, se discutió mucho todo esto que has mencionado. Si 3 meses es suficiente, mucha gente hoy considera que no, que hay que dar más tiempo porque todos estos nuevos fármacos han mostrado, algunos 6 meses después, 9 meses después, un gran cambio en la clase funcional, en la fracción de eyección, etcétera, etcétera, y como que saldrían de la indicación primaria de desfibrilador. Y también, una porque no podemos ponerles a todos, y otra porque también uno, si solamente toma fracción de eyección, clase funcional y el tiempo de terapia óptima, estamos probablemente tratando a muchos o sobretratando y no identificando. Probablemente lo que nos hablaba de la escara, lo que nos habla de terapia óptima adecuada, la ablación del extrasistole ventricular frecuente, que a nosotros nos gusta mucho y trabajamos en esa línea, que a veces rescatamos a algunos pacientes de la indicación del CDI. Bueno, era el motivo y te agradecemos realmente esta presentación porque los que hacemos la parte arrítmica escuchamos que hablan mucho de todas estas cosas y no estamos familiarizados. ¿Ah? Así que bueno, muchas gracias, Alejandro.